Torre Pacheco, en la región de Murcia, continúa sumida en una espiral de violencia e indignación vecinal. Ya son 8 los detenidos relacionados con los altercados y agresiones que han sacudido a la localidad en estos últimos días. A los 6 arrestados iniciales anunciados por la delegación del Gobierno se suman ahora 2 nuevos implicados. Según fuentes muy próximas a la investigación, habrían colaborado en el encubrimiento del principal sospechoso de una brutal agresión que ha desencadenado el caos total cuando llega la noche. La víctima, Domingo, un vecino jubilado de 68 años, fue atacado el pasado miércoles mientras paseaba junto al cementerio. Según su propio testimonio, la agresión fue completamente gratuita. Dice que minutos antes se cruzó con un grupo de jóvenes de origen magrebí. Uno de ellos, sin mediar palabra, le propinó una paliza que ha conmocionado al municipio y literalmente habría sido por diversión. Desde entonces, las calles de Torre Pacheco han vivido varias noches de disturbios, con enfrentamientos, destrozos y una creciente sensación de inseguridad. Las imágenes de los altercados grabadas por los propios ciudadanos muestran además a una Guardia Civil desbordada y sin mediar en estas barricadas o peleas. El pasado viernes solo 6 agentes trataron de contener ese caos en las calles. A pesar de presenciar delitos en tiempo real, su número resulta claramente insuficiente para intervenir. Un despliegue policial que algunos califican directamente de ridículo. Los vecinos de Torre Pacheco están pagando el precio de años de abandono institucional y buenismo ideológico. En Torre Pacheco, donde un tercio de la población es de origen magrebí, muchos ciudadanos subrayan que su rechazo no va dirigido a los inmigrantes en general, sino hacia quienes han traído consigo la violencia, el miedo y la pérdida de esa convivencia. Es el reflejo de un problema que se extiende por España y que muchas administraciones se niegan a reconocer: el fracaso de una política migratoria que ha permitido la entrada y la permanencia de ilegales, muchos de ellos sembrando el caos donde hasta hace muy poquito reinaba esa convivencia. Lo que ha ocurrido en esa localidad murciana podría pasar, ya está pasando de hecho, en otras zonas del país, en barrios de ciudades como Barcelona, como Madrid, en El Ejido o en Algeciras. Todos los vecinos denuncian una inseguridad que va en aumento, robos y agresiones y amenazas que apuntan en muchos casos a grupos organizados de origen extranjero. La sensación de impunidad y abandono institucional es, según afirman muchos de ellos, lo que está llevando a esos ciudadanos a organizarse por su cuenta. Es lo que ha pasado en Torre Pacheco: patrullas vecinales que, ante la falta de medios de las fuerzas de seguridad, han decidido salir a las calles para protegerse. Algunos de esos grupos, algunos de los grupos de los inmigrantes de esas organizaciones de extranjeros, llevan nombres tan alarmantes como A la caza del español y supuestamente están creados por jóvenes magrebíes en los que se comparten mensajes amenazantes contra los vecinos del municipio. Esta situación, a juicio de muchos, es insostenible y no puede sorprender que, si no hay una reacción por parte del Estado, sean los propios ciudadanos los que comiencen a buscar su forma de defensa al margen de las instituciones en muchos casos. Quien viene a delinquir no puede encontrar aquí ni refugio ni impunidad, porque al final lo que está en juego es algo tan simple como el derecho de un jubilado a pasear tranquilamente por su barrio. La ciudadanía cada vez más se hace la misma pregunta: ¿cuántos domingos más tienen que ser agredidos para que alguien de una vez por todas actúe? Muy buenos días, arrancamos esta semana, llegamos a mediados de este mes de julio. Muchos comienzan en esta segunda quincena del mes sus vacaciones, otros muchos son los que vuelven y otros muchos son los que todavía siguen esperando al famoso mes de agosto. Recordamos que en el santoral del día de hoy celebramos San Camilo de Lelis. Muchísimos asuntos encima de la mesa, sobre todo aquello que tiene que ver con la inmigración ilegal y la inseguridad en nuestras calles y, por supuesto, en página política, todas las novedades que hay acerca de los diferentes casos de corrupción, donde la denominada fontanera del Partido Socialista, Leire Díez, ha vuelto a ocupar la primera portada de hoy en algunos periódicos. Hablaremos de ello a lo largo de esta mañana, así que quédense con nosotros en estas próximas 2 horas, que comenzamos saludando a Josep María Francas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, fin de semana tranquilo, me he dedicado a leer, desconectar bastante de los medios de comunicación. Y leer, eso está bien. He estado leyendo un libro que ya leí la semana pasada y que ya estoy acabando porque se lee muy fácil, que es el último de Guillermo Cortázar, El cesarismo presidencial,
que me parece... Libro que vino aquí a presentar, sí, por me cierto. parece francamente interesante y que iré comentando cosas porque da pistas de un enfoque un poco distinto de la situación actual, pero que me parece que tiene mucho sentido común y, como es historiador, un buen análisis histórico. Pero, entre otras cosas, este fin de semana lo que me pasó es que, como yo convivo con dos hijos, que tienen 26 y 27 años respectivamente, aparecieron con la troupe más amplia a montar una especie de cena, cosas así, y había bastante de este gremio, y más o menos me añadí pensando que tendría poco futuro, pero no al revés, ¿no? Me enganché bien porque me dejó bastante asombrado. Son gente que son todos profesionales, la mayoría con novia, todos trabajan, han estudiado algo, y están con un cabreo que no pueden con ello. Y entonces, pero eso era universal, ¿eh? Mucho más puestos en política de lo que yo pensaba, pero mucho más puestos, ¿eh? O sea, a nivel de lo que quieras. Podían venir a comentar cosas aquí y no te chocaría nada de lo que saben, no del análisis que pueden hacer o no, que sería el que hacen ellos. Y el gran cabreo es en el tema, tiene que ver con Torre Pacheco indirectamente, no sale directamente, pero sí indirectamente, porque el gran cabreo es que se encuentran que trabajando como burros, ellos y la novia, evidentemente no pueden conseguir un piso, pero es que no pueden conseguir nada, es que tienen un nivel de renta que es bajísimo, que es, bueno, el salario mínimo un poco más. También es verdad que ellos empiezan a trabajar, con lo cual tienen trabajos, pero en fin, trabajos con titulación universitaria, no trabajos de repartidor de pizzas, y no tienen capacidad en vacaciones, pues se pueden plantear salidas de 4 o 5 días, de ir porque un amigo sus padres tienen una casa, el otro tiene no sé qué. Lo de hoteles, por supuesto que no entra en su categoría de sitio para ir a dormir, ni mucho menos. Lo máximo es un B&B y no uno solo, sino que entonces van la troupe de 4 o 5. Y entonces el gran cabreo es que con su trabajo estamos manteniendo tíos que no pencan nada, que además son de fuera, que además han venido sin querer adaptarse y que además joroban los barrios. Entonces, si intentas pinchar para ver si realmente hay racismo detrás, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque eso se dirige solo a un colectivo. O sea, no se dirige en absoluto ni a colombianos ni a venezolanos, y mira que hay de todo en el mundo, como en todos lados. No. Se dirige fundamentalmente a el colectivo marroquí, que por cierto, hoy solo sale una información en el debate que hemos regularizado más de 1 millón de marroquíes en España, lo cual no es moco de pavo, ¿no? Entonces, esos se molestan porque, por ejemplo, me decía uno, es que la pensión que cobra mi padre es menos de lo que tiene de ayuda un señor por saltar a la valla de Melilla, después de trabajar no sé cuántos años. Hombre, no con la pensión máxima, claro, porque el padre trabajó en lo que pudo, porque muchos de esos, su padre no ha sido médico ni notario, han sido gente normal, que ha sacado, pero que eso sí, que tenía su piso y su cosa. Para mí lo de Torre Pacheco es el primer aviso. Exacto. Y evidentemente no se puede estar nunca a favor de la violencia ni responder a la violencia con violencia, porque eso acaba mal, pero la culpa está en el origen. Y el origen es muy fácil. El origen es unos favorables a crear el problema y otros favorables a no enterarse del problema. Yo esta mañana escuchando, creo que era Antena 3, pero igual me equivoco, yo era Telecinco, es la típica experta que viene del otro lado, asegurando que delincuencia e inmigración ilegal no tienen absolutamente nada que ver y que está comprobadísimo. Antena 3, y que está comprobadísimo. Dice, pues tú eres tonta o lo parece, porque no hay que ser muy listo, De hecho, le han intentado dar estadísticas y no se las creía, ¿no? Y después que evidentemente todo eso era xenofobia, y lo de expulsar ilegales y delincuentes, eso es xenofobia. Pues eso es la legalidad española, señora. O sea, el que se salta la ley es el gobierno que no expulsa a los que han delinquido, no al revés, precisamente. Y otra cosa que ya me ha hecho mucha gracia después es cuando han entrado, que lo habrás escuchado tú, con el tema de la pobreza vacacional, que era la misma periodista, creo, y me ha hecho mucha gracia el análisis, porque el análisis era, claro, que con el tema de la inflación de la guerra de Ucrania, y la subida de precios por tanto turismo hacía que el español no pudiera veranear. En ningún caso a nadie se le ha ocurrido hablar de la subida de impuestos, que ha sido, creo que el doble o el triple que la inflación por la guerra de Ucrania.
Eso evidentemente ni se nombra. El tema de los impuestos ni se nombra. Solo es la inflación de la guerra de Ucrania. Fijaos dónde van, ¿eh? Podríamos hablar de la inflación por el 2 de mayo de Madrid, que seguramente produjo algo porque se gastaron balas. Creo que te refieres a la sindicalista Afra Blanco. No, que va. ¿No? Pues entonces igual no eran una morena periodista, pues igual era Telecinco y coincidían, porque es el mismo gremio, como va de... El discurso era el mismo, como va de luego. Fichita, va de lo mismo. Pues con personajes así, entonces uno se plantea si lo que hay que hacer es expulsar a los inmigrantes delincuentes o también a los tontos cerrarlos en algún sitio. Nos acompaña también en esta mesa Miguel Robledo, muy buenos días. Y Alejandra Nuño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, antes de irnos directos hasta Torre Pacheco a hablar de ese asunto, contarles que esta misma mañana los vecinos de Almería se han despertado, algunos un poquito antes de su hora, otros han visto cómo directamente les temblaban los diferentes... pues la lámpara, como por ejemplo como esa que están viendo en sus pantallas, o incluso la cama. Un terremoto de magnitud 5,5 que ha sorprendido a toda Almería en torno a las 7:13 minutos de esta mañana, según los datos del Instituto Geográfico Nacional. Se ha dado a unos 32 kilómetros de Níjar y se ha dejado sentir en diferentes municipios de Almería, también Granada, en Jaén o incluso en Málaga. Así han comenzado esta misma mañana con ese terremoto. Creo que Melilla y Ceuta también. Que eso ya quiere decir que es exactamente es la zona de las placas que hay allí. Exacto. Que está muy bien. Y de Almería nos vamos hasta Galicia porque la princesa de Asturias forma parte ya desde este lunes de los condecorados con la Medalla de Oro de Galicia, la máxima distinción de honor de carácter civil que otorga el propio Ejecutivo gallego. Un acto que ha durado apenas una media hora. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, le colgó esta condecoración entre palabras de agradecimiento y alabanzas a su paso por la comunidad, justo 24 horas después de esta imagen, de llegar Leonor a Marín y finalizar su crucero de instrucción. Y ahora sí, nos vamos hasta Murcia, hacia ese polvorín de los magrebíes en Torre Pacheco, una situación que se generaba después del pasado miércoles, cuando se producía esta agresión a un jubilado a Domingo. Torre Pacheco se ha levantado contra los agresores de Domingo. Se abalanzaron sobre el vecino de la localidad de 68 años. Le derribaron y comenzaron a propinarle patadas y puñetazos. Un reto viral entre ellos para luego difundirlo por redes sociales. Así dejaron la cara de Domingo. El municipio de la región de Murcia cuenta con alrededor de 40.000 habitantes, de los cuales el 32% son inmigrantes. Los grupos de magrebíes se han organizado creando caos y disturbios, barricadas en las calles, lanzamiento de pirotecnia. Se les ha podido ver portando palos, barras metálicas y cualquier objeto que pudiese servir como arma. Muchos jóvenes marroquíes han negado tanto los ataques a Domingo como los disturbios del barrio. Afirman que se está metiendo en un saco a todo el mundo. El youtuber Rescue You, entrevistando a uno de ellos que intentaba defenderse, ha captado en su móvil un grupo de Instagram que se llama A por los españoles. Desde la agresión al vecino, la localidad entera se ha movilizado para defender a Domingo y para que cesen los ataques, exigiendo responsabilidades y buscando a los culpables. Los vecinos han creado patrullas para vigilar los alrededores. Ante el hartazgo de lo que está sucediendo en sus calles, algunos han tomado medidas. ¡No, me lo voy a llevar a mi casa! ¡Con pistolito! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué iba con el bate de béisbol? Han venido a poner todos los carteles en medio. ¡Que no vamos a estar ni asustados! ¡Vamos a estar ni asustados! Tanto la policía como la Guardia Civil tienen desplegados algunos efectivos. Los propios vecinos denuncian la diferencia en el trato. El alcalde de Torre Pacheco asegura la necesidad de reforzar la presencia policial. El que viene a delinquir hay que ir a por él, con todos los medios, y eso es lo que pedimos, que al delincuente hay que atacarlo. Oye, ¿qué es delincuente legal? A la cárcel. ¿Qué es ilegal? Que se haga lo que tenga que hacer, si hay que devolverlo. Es cierto que necesitamos unas leyes un poquito más fuertes, ¿no? Estoy pidiéndole a la delegada del gobierno y a la Guardia Civil que me diga cuántos tenemos y cuántos tenemos que tener para controlar esto. La agresión a Domingo ha sido la gota que ha colmado el vaso para los vecinos. Torre Pacheco se ha convertido en un polvorín.
Bueno, aquí hay muchas vertientes que podemos analizar. Una de ellas también es la actuación o la no actuación directamente del Ministerio del Interior. De hecho, las imágenes del viernes por la noche resultan a todas luces lamentables ante la falta de agentes, mientras que Fernando Grande Marlaska disfrutaba desde el palco de honor de la final de ese partido en Wimbledon justo junto a su majestad, el rey Felipe VI. Tan solo 6 agentes de la Guardia Civil en esos disturbios, Miguel, de la noche del viernes. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Es decir, hablamos ahora de Torre Don Pacheco, hablamos de Sabadell, de Torrevieja, de Alcalá de Henares, es decir, esto empieza a ser ya... Lepe. De Lepe, es decir, y aquí nadie afronta el problema. Y entonces lo que hacen todo el buenismo es etiquetar. Y entonces eso lo hacen estupendamente. Etiqueta es racismo, es decir, los vecinos protestan, son racistas. Y luego inmediatamente llega el segundo etiqueta, es derecha, la extrema derecha. Que sí, que como siempre en esas historias, pues te vendrán gente por ahí que se suben al lío. Pero lo fundamental y lo básico es que hay un problema y todavía seguimos sin encontrar a los políticos que lo enfrenten con madurez. Es decir, porque esto no es algo anecdótico. O sea, los conflictos se están viendo en todas partes. Y ahora fijaros incluso el Partido Popular, ¿no? Es decir, cómo ha cambiado de discurso, que hace cuánto, hace año y medio, cuando se produjo la rotura del pacto cuando Vox rompió con el Partido Popular por el tema precisamente de la inmigración, el no negarse a aceptar menas. Ahora lo han incorporado, el otro día Feijóo en su discurso lo habla perfectamente, oye, los ilegales, como son ilegales, pues habrá que sacarlos. Es decir, y ahora nos hemos encontrado que esto del reparto de los menas era fantástico hasta que toda España puede aceptar menas, menos el País Vasco y Cataluña. Es decir, dos de las zonas más ricas de España, estos no aceptan menas porque, claro, nosotros somos otra historia, somos como Nueva Caledonia, ¿no? Un Estado dentro del Estado. Pero yo creo que el tema de fondo es que hay que analizar con madurez el problema, porque esto se va a ir reproduciendo. Y en verano mucho más, porque tiene mucho que ver también con la recogida de fruta. Claro, estamos hablando de Murcia, ¿cuánto han dicho? 30%, ¿no? 30, en una población de 40.000 habitantes, que es la sexta más grande de Murcia, tienes al 30%. Pero es que Lorca, que fue el año pasado, también hubo otro follón en Lorca, en Lérida, en la zona del Maresme, es decir, hay muchísimas zonas en España. Y en lugar de eso, pues preferimos decir que son todos, y nos quedamos tan tranquilos, racistas, o como ha dicho ayer, ¿no? Me parece que fue la mujer del líder de Podemos, que lo que hay que hacer, Irene, lo que dice es que hay que regularizar a todos. Pues nada, pues entonces en lugar de perseguir... Como si fuera la solución del problema. No, claro, por eso te digo que son soluciones todo de jardín de infancia, o sea, son de primaria, en lugar de analizarlo fríamente, ver los cupos. Y sobre todo, oiga, miremos lo que ha pasado por Europa. Es que esto está pasando en el norte de Europa, Escandinavia, que era como el paraíso de todo esto, y han dicho, oye, se acabó. Está pasando en Bélgica, en Holanda, en Italia, en Francia, en Alemania. Pero nosotros, con poner la etiqueta de extrema derecha y racistas, ya nos hemos quedado tranquilos. Pero te das cuenta que todos estos que están hablando permanentemente de el buenismo, el pobre inmigrante que llega, lo que no aportan es, señores, un debate serio. Y a ver, ¿usted qué propone para evitar todo esto? ¿Más policía? Que enfade mucho más a la gente, como pasó en Alcalá, que cargaban y tuviera las imágenes y dice, ¿por qué cargan? Si no han hecho nada. Bueno, pues este es el tema. Bueno, de hecho has mencionado Francia y hay muchos de estos vecinos, ya no solo en Torre Pacheco, sino en otros muchos sitios que piensan que todo puede terminar como en París. De hecho, este fin de semana se celebraba la final de la Mundial de Clubes entre el Chelsea y el PSG y los comercios de alrededores de los Campos Elíseos lucían esta imagen que van a ver, completamente blindados ante lo que pudiera pasar por la noche. De hecho, claro, muchos se preparaban ante lo que ya había sucedido no muchas semanas antes, ante otra final de fútbol, donde destrozaron completamente los escaparates y donde desde luego los daños materiales serán incontables. Alejandra. Pues muchas veces lo hemos hablado, que el tema de la inmigración es un debate permanente, es muy complejo. La inmigración es multidimensional. Es verdad que, y también lo hemos puesto encima de la mesa, que el modelo productivo español, que necesita además, bueno, entraríamos aquí en
cuál es el modelo productivo español, porque si estamos hablando del tema de turismo de baja calidad, en fin, pero sí que es verdad que necesitamos reto del envejecimiento en España, necesitamos una inmigración legalizada y muchos de ellos están aquí con tasas de actividad que vienen por economía y no por un tema de rentas, pero la realidad es que no podemos seguir aguantando o permitiendo que no se cumpla la ley. Y la inmigración ilegal es una ocupación. Lo mismo que estamos viendo en la ocupación de muchas casas, pues estamos hablando de la ocupación ilegal que tiene que ser subsanada urgentemente. ¿Y qué pasa? Que nosotros, cuando tenemos un reto de inmigración, tenemos un reto de una construcción de esa diversidad cultural. Y desde luego, eso no pasa por amontonar inmigrantes de 14 o 15 años, sin ton ni son, sin ningún tipo de proyecto de vida, porque lo único que va a traer pues, es mayor caldo de cultivo. Porque como bien estaba indicando hace un segundo Francas, ¿qué pasa? Que pues ya tenemos suficientes retos, es decir, ya tenemos un reto, ¿no? Venimos diciendo, de todo lo que tiene que ver con el coste productivo, un reto de vivienda, un reto, como decía él hace un segundo, de a pesar de tener una juventud que muchos de ellos se han esforzado, han ido a la universidad, sin embargo asistimos a una tasa juvenil altísima de paro. Entonces, si a esto encima no le añadimos pues una masa que yo desconozco, los millones o los miles de personas que están de forma ilegal, que por cierto tenemos mecanismos clarísimos a nivel legal, es decir, las personas que están aquí de forma ilegal tienen principios básicos adquiridos, tienen asistencia jurídica gratuita, tienen pensiones o ayudas sociales. Pues claro, es que esto va a reventar. Hay un artículo buenísimo ayer en Actualidad Económica, lo traigo por aquí, de Lorenzo Bernardo de Quirós, presidente de Free Market, y es que habla de eso, ¿no? De la invasión en la propiedad ajena, la violencia, ¿no? Y la violación de nuestros derechos, y no podemos seguir permitiendo esto. Y esto, lo hablábamos también, y termino ya, la semana pasada, requiere firme. Yo no sé si el Partido Popular ahora de repente, y en efecto ha cambiado el tono, y lo hemos visto abiertamente que se ha dirigido a este problema. Pero lo que está claro también, Alba, es que toda la agenda, cuando ves la agenda política de esta semana, hoy estamos con la financiación singular, mañana estamos con la seguridad social y el viernes estamos en Bruselas hablando del catalán. Y aquí todos mirando por otra parte y el señor Marlaska sentado junto al rey como un señorito, ¿no? en Wimbledon. En fin. Es que esto es Torre Pacheco, la semana pasada fue en Alcalá de Henares, la siguiente semana veremos dónde toca. Sí que es cierto que ese cambio de posturas en la política se está dando. De hecho, hay una encuesta interesantísima en la portada del Mundo que pregunta precisamente por esas deportaciones masivas, justo una semana después de que todos los medios de comunicación inventaran un relato acerca de las palabras de Rocío de Mer con esa cifra que supuestamente ella ponía. Eso es lo que decían esos medios, porque ella no daba en ningún caso ninguna cifra. Pues bien, El Mundo pregunta por esas deportaciones de inmigrantes ilegales. Pues fíjense, un 70% de los españoles la respalda, pero es que si nos fijamos más allá en los datos y observamos en base a qué cada votante de determinado partido estaría a favor o en contra, los datos son todavía más sorprendentes. Van a verlos en sus pantallas. Todos los partidos políticos, todo el arco parlamentario, a excepción, atención, de los de Yolanda Díaz, estaría de acuerdo con que se produjesen esas deportaciones de inmigrantes ilegales. Lo haría un 92% casi de los votantes del Partido Popular, un casi 60% de los socialistas, en torno a un 90% de los de Vox. Fíjense, el resto del arco parlamentario, un 64,1% estaría a favor, a excepción de Sumar, donde cae esa cifra al 32,7%, Francas. Sí, a ver, yo no sé si es que el gobierno es por inutilidad o mala fe lo que promueve este tema, pero está claro que lo promueve desde hace mucho tiempo. Si analizáramos, en la época de Rajoy tampoco es que separara mucho, o sea, era la misma filosofía, igual menos exagerada. Es evidente que Sánchez lo dispara mucho ya con su primera medida, que fue aquel famoso barco que no quería nadie, etcétera, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, y ya digo que no sé si es por inutilidad o por mala fe. En los dos casos no me gusta nada.
La solución, que se suele decir siempre, es que, claro, la violencia no resuelve violencia, y yo lo tengo clarísimo esto, o sea, responder con violencia, eso es más violencia, y eso se ha comprobado en todas partes, pero no con ese problema, con todos, ¿no? Pero tampoco se resuelve con más policía. O sea, yo me niego a vivir en un sitio donde hay que tener un policía cada 2 casas porque hay mucho vecino cabrito. Es que no funciona así el mundo. O sea, policía hay que tener la normal, la necesaria, para los casos excepcionales que deberían Obviamente, ocurrir. pero un caso así, Francás... Eso es otro tema. O sea, es cuando ha estallado. En un momento, cuando exporta una cosa, hay que ir corriendo, pero si la solución es que los ayuntamientos tengan 10.000 policías cruzando las calles, oiga, para esto me voy a África. Prefiero sin ninguno y ya me espabilaré como sea, porque no somos ganado para tener que tener al pastor al lado que te vaya llevando o al perrito en el lado. Y si un señor no es capaz de vivir normal sin policía, es que no debe estar en la calle. O sea, no nos olvidemos que la especie humana es racional, ¿eh? Y si es irracional, estamos hablando de otra cosa. O sea, va a empezar, ¿no? Y después, una cosa que ya sé que puede sentar muy mal, pero me parece que también... Vamos a ver un poco de historia. O sea, en España tenemos 3 tipos de inmigración. La europea, que no suele dar problemas a nadie, entre otras cosas porque estamos en la Unión Europea. Toda la que es la sudamericana o la iberoamericana, la hispanoamericana, o como puñetes se quiera llamar, porque yo me hago un lío con la ideología política que hay detrás de cada acepción, que viene y con mucha naturalidad se integra. Y después tenemos la africana. A ver, vamos a ver un poco la historia. ¿Quién fue el que exprimió a África? ¿Por qué África está hecha un cromo y no queda nadie y es un desastre social y económico? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por los españoles? Bélgica, no me parece. Francia, por los Inglaterra, portugueses, Holanda alguna cosa. y Pero Alemania. pues que se traguen ellos la cosa. Porque nosotros ya lo que hicimos en Iberoamérica ya lo hicimos. Y está como está. Entonces ya lo que tendría delito es que España se tenga que tragar la desgracia. Eso se lo contó Meloni a los franceses y los dejó bastante situados en un discursito, ¿eh? Decir, oiga, usted es el que ha destrozado esto, pues ahora pañe. Porque claro, España hasta hace pocos años era inmigración de tránsito. Entonces entraban aquí para ir para arriba. Pero ahora ya no. Pero como arriba ya no dejan entrar, es que eso... ahora ya no es tránsito, ¿eh? Ahora es aquí. Pero eso, pues María, pero eso no te soluciona nada. Decir, sí, cogerlos y a Francia. Bueno, pero que luego... Cogerlos y a Francia. Sí, pero a ver cómo los coges y los mandas a Francia. Pues yo creo que... con el avión que va a Barcelona. Bueno, bien, pero que estamos hablando de muchos miles de personas, es decir, muchos aviones harían falta. ¿Y cuántos van a Barcelona? Pero bueno, si lo que habrá que empezar es el ilegal. Primero es el ilegal, intentar controlar todo lo que podamos. Segundo, que vea que el Estado funciona. Claro. Es decir, que si la haces, igual que cualquier otro, la pagas. La pagas. Y si tienen que cogerte y echarte, pues no te he echan pretendido por resolver el delinquir. problema con ese comentario. Y si tiene nacionalidad española, pues te vas. Le he donde tengas añadido que irte. un tema más que es muy interesante que tengamos en cuenta, que quien destrozó África no es España. Pero a mí la pregunta es, un tema, es un matiz más a la cuestión. Sí, pero para mí la pregunta es, un tipo de estos, es decir, que a lo mejor está cobrando cualquier tipo de ayuda, después de estos incidentes a lo mejor ha sido detenido en la refriega o lo que sea, ese señor, o incluso puede ser condenado, ¿ese señor se le mantienen las ayudas o se le retiran? No te extraña que sí, porque si ese señor se vuelve a su país, se le sigue dando la ayuda si no avisa. Otra cuestión, ¿las ayudas son homogéneas en toda España? No. No, por eso el País Vasco duplica las ayudas. Claro, por eso el País Vasco, lo que te encuentras es lo que te encuentras porque están duplicadas. Por cierto, en el País Vasco, con una caja de las pensiones deficitaria permanentemente, 2.000 y pico millones que tiene que pagar el resto del país. Que está muy bien, ¿no? En principio de solidaridad. Pero luego viene el discursito de no somos Estado dentro del Estado y a mí me dejáis, ¿no? Y a mí no me metáis menas, no me metáis historias. Entonces, claro, tendrás que tener un Estado que el señor, cualquier persona que viva en este país, note que tiene unos métodos suficientemente contundentes para, en fin, invitarte a que no seas un macarra. Ya, pero que el problema de esta gente joven que os decía antes no están colores. O sea, ninguno de estos hablaba de la diferencia de color. No le importa estar en una discoteca con un tío verde. Están si puedes ir tranquilo o no puedes ir tranquilo. No. Lo que le importa es que esos vivan del cuento. No todos estos. Que haya gente de esa que viva del cuento porque el gobierno les otorga vivir del cuento. Y además que te lo suelen echar en cara. Porque yo he hablado con muchos de ellos y te lo dicen. Somos inmigrantes pero no tontos.
O sea, sabemos perfectamente las ayudas que podemos recibir. Entonces, con lo cual, lo que le cabrea a la gente joven, y cuidado que estos, yo pregunté y vuestros amigos piensan igual, no, nuestros amigos piensan peor, ¿eh? Cuidado, porque esta gente lo que le afecta, insisto, no es el color, lo que le afecta es la injusticia. Claro, y la incongruencia. Injusticia. Son las 12:30 del mediodía, nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, no sin antes contarles una noticia de última hora, porque hasta hace unos días el secretario de Organización del Partido Socialista ha solicitado al Supremo todas las grabaciones intervenidas por Koldo García. Atención, porque aquí podría estar la baza del propio Santos Cerdán, actualmente encarcelado, que afronta ya, si no me equivoco, su tercera semana en Soto del Real. ¿Por qué? Porque en esas grabaciones, por lo visto, lo que es la voz de Santos Cerdán no es completamente entendible, y para que sea tomado como tal esas grabaciones, para que se incluyan en el propio caso, deben llegar a un 50% de validez, y las de Santos Cerdán estarían por debajo de ese umbral, lo que preocuparía, aparte de las acusaciones, y lo que le vendría a decir desde luego a Santos Cerdán. Así que vamos a estar muy pendientes de este asunto. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, y a la vuelta seguimos hablando de este y otros asuntos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza, similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, y lo de Torre Pacheco, como les decía, no es un caso aislado. Van a ver las imágenes de los últimos días que vinculan de nuevo inmigración ilegal con delincuencia. En Aranda del Duero, una nueva noche de peleas este fin de semana en la calle Hospicio, donde se encuentran varios locales de ocio nocturno. Peleas que se saldaban hasta altas horas de la madrugada y que se saldaban con al menos 3 personas heridas, una de ellas trasladada al Hospital Santos Reyes de Aranda. Los agentes y las fuerzas de seguridad detenían a una persona. En Almería, imágenes también de este fin de semana. Muy similar la situación a lo vivido en Torre Pacheco, con grupos de jóvenes magrebíes atacando incluso con gas pimienta a unos vecinos, provocando el terror entre el vecindario. En Lloret de Mar, en Gerona, 3 inmigrantes franceses, también de origen magrebí, atropellaban a varios vecinos durante una peligrosa huida policial que dejaba al menos 2 personas gravemente heridas y una ola de indignación. Ese suceso se produjo en la madrugada del sábado. En la fuga forzaron la barrera de salida y alertaron, lo que alertaba rápidamente a los agentes de la policía local, para después terminar como están viendo en sus pantallas. Y atención a esta investigación del Nacional.cat. Fíjese, 500 ordenadores portátiles que habían sido robados en un instituto de Santa Coloma de Gramenet. El caso.com ha accedido a una investigación donde ha podido comprobar que todos esos ordenadores están ahora mismo en Marruecos y se están vendiendo a mitad de precio.
Bueno, hablemos de Marruecos porque han reactivado el Comité de Liberación de Ceuta y Melilla. María Vallejo, muy buenas tardes. ¿Qué es este comité? Muy buenas tardes, Alba. Pues vamos a verlo porque Marruecos ha vuelto a relanzar el denominado como Comité para la Liberación de Ceuta, Melilla y los islotes marroquíes. Un grupo liderado por un ex senador marroquí, Yahya Yahya, que está decidido a llevar a cabo varias acciones como represalia a una actuación del Partido Popular. Este grupo se ha reactivado porque Feijóo invitó al delegado del Frente Polisario en España al Congreso Nacional del Partido Popular. Días después de ese congreso, el ministro de Infraestructuras y Recursos Hídricos de Marruecos envió una carta al líder del PP exigiéndole que apoyase al Sáhara marroquí. Esta ha sido la consecuencia de la reactivación de ese comité para la liberación de Ceuta y Melilla, pero no es todo. De hace 2 días, 4 embarcaciones con 94 activistas marroquíes esperan, según dicen, para meterse encima del islote del Perejil, un sitio que para ellos es suyo. Visten con ropa similar a un uniforme militar con la bandera y con la estrella de Marruecos. Esta operación estaba organizada para ejecutarse el sábado, pero por problemas de temporal le han decidido aplazar. Este comité, hay que recordar, no es una institución oficial, pero sí que han fijado siempre 3 prioridades: reforzar la narrativa marroquí sobre el Sáhara, combatir las voces críticas y articular una defensa diplomática paralela. Fue la misma organización que robó un brazo de la estatua de Pedro Estopiñán, el conquistador de Melilla, en el año 2012. También inspiraron ese año una breve incursión por tierra en el peñón de Vélez de La Gomera, y en 2010 este comité colocó en el lado marroquí de la frontera carteles con fotos de mujeres policías españolas tachándoles de basura y señalándolas como un blanco. Gracias, Marín. Hay quien se toma esto como una advertencia del Partido Popular. También es cierto que el contexto en el que se produce es desde luego interesante con este cierre de aduanas, pero desde luego, claro, viendo todo este tipo de informaciones, a nadie tampoco le sorprende que se hable precisamente de esa guerra híbrida desde Rabat hacia España. Sí, a ver, el problema es, eso puede ser en respuesta o en aviso al Partido Popular, pero el problema es que el que tiene que responder no es el PP, tiene que responder el Gobierno de España. Y la capacidad del Gobierno de España para responder a Marruecos es la misma que tengo yo para pegarme con el campeón de chico, ese chico que tenemos que gana todas las medallas. Tupuria, o como se llame, ¿no? Ilia. Es 0. Entonces, porque un país normal, si te cierran las fronteras, las aduanas de Ceuta y Melilla, pues simplemente cierras la entrada en España de cualquier camión que venga a Marruecos y a ver quién gana, y ya está. Pues también es verdad que tendríamos muchos problemas en España con eso, porque la mayoría de empresas marroquíes están participadas por empresas españolas que no son tontas y que ya se han ido ocupando de tener, en vez de invertir aquí, invertir allí, para después venir con más baratito y con más ingresos. Pero, en fin, esa sería la respuesta de un país normal. ¿Me cierras tú? Pues te cierro yo ya, y otra cosa mariposa, ¿qué le vamos a hacer? Y como decía un amigo mío, pues para vender a Francia, te coges un barco y subes por el Atlántico. En estos momentos, José Antonio Fuster, en rueda de prensa, la habitual después de la conferencia de acción política de Vox, escuchamos al portavoz nacional del partido, porque en estos momentos está hablando de el conjunto de hechos que se vinculan también a lo de Torre Pacheco. Se lo contamos la semana pasada, el suicidio de ese agricultor y también las políticas contra todo el campo español. Escuchamos. Ni un minuto más en la Moncloa. Es imperativo desalojarle del poder y convocar de manera inmediata a los españoles a unas elecciones generales. Los españoles han de recuperar su voz y manifestarla en las urnas. La corrupción del Partido Socialista, desde el número 1 hasta el último chorizo, sin olvidarnos del círculo íntimo del presidente Sánchez, tiene consecuencias graves, gravísimas para los españoles. Los separatistas tienen agarrado por aquella parte al presidente del Gobierno. La financiación singular y el cupo separatista están produciendo y van a producir todavía más un gravísimo daño a la unidad y a la supervivencia de España. Las consecuencias, como siempre, las sufrirán los españoles. ¿Cómo? Con nuevas subidas de impuestos para pagar la factura de Sánchez con el separatismo. El llamado cupo catalán es un capítulo más en la saga de traiciones de este Gobierno a los españoles. Desde los indultos a los golpistas, la transferencia de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat y el atropello que supuso la aprobación de la ley de amnistía, el mayor acto de corrupción imaginable en política, avalada por el hombre de Sánchez puesto al frente del Constitucional con el pacto o pactado con el Partido Popular. Sánchez está plegado, sí, a las exigencias del separatismo, avanzando en todas sus demandas.
Ante la cercanía o no de unas elecciones que previsiblemente o no expulsarían a Sánchez del poder, sus socios aprietan, recrudecen sus demandas y buscan exprimir a Sánchez hasta su último aliento, conocedores de que, salpicado de los peores escándalos que se han conocido en política en España, al Gobierno no le queda otra salida que aceptar sus exigencias. El autócrata sabe qué factura ha de pagar para continuar en el poder. Lo preocupante es que, ante la destrucción de la igualdad de los españoles, ante el asalto a las instituciones, ante la corrupción política, moral y económica y la interminable lista de delitos cometidos bajo la dirección de Sánchez, el Partido Popular haga una oposición de cara a la galería, un teatrillo, una oposición de teatrillo con el único objetivo de heredar el sitio que deje vacío el PSOE cuando los españoles al final los expulsemos del poder. Y aquí en este punto yo me autoexpulso y doy la palabra, por supuesto, a mi presidente, Santiago Abascal. Muchas gracias. José Antonio Fuster da la palabra a Santiago Abascal, el presidente de Vox. De hecho, así estaba pautado desde primera hora de la mañana, desde el departamento de prensa del partido de Santiago Abascal. Se informaba a los medios de que era precisamente él quien iba a dar esta rueda de prensa. Desde que Sánchez llegó al poder, las violaciones han aumentado un 250%. Palizas a ancianos españoles a manos de ilegales marroquíes por pura diversión, y los españoles en la calle exigiendo seguridad. Y el ministro de Interior más miserable de la historia de España aparece de repente 15 días después de la violación brutal de la joven de Alcalá de Henares para decir que la culpa de todo esto la tengo yo, la tiene Vox. Al parecer, Vox tiene la culpa y yo tengo la culpa de que el detenido, como el autor de esa brutal violación en Alcalá de Henares, fuera un ilegal del centro de inmigrantes procedente de Mali. Al parecer, yo tengo la culpa de que los detenidos por la paliza al anciano de Torre Pacheco sean 2 marroquíes en situación irregular. La culpa y la responsabilidad de que estas personas estén aquí ilegalmente, de que hayan entrado y de que no hayan sido expulsadas, es única y exclusivamente de quienes fomentan las políticas de inmigración masiva, desde el bipartidismo que las acuerda en Bruselas hasta el gobierno de Sánchez que las aplica en España y, en muchos casos, obedientemente el Partido Popular en las regiones donde gobierna. Vayamos a los hechos. Primero, la inmensa mayoría de los españoles están a favor de las deportaciones masivas de los inmigrantes ilegales y de las deportaciones de los legales que cometen delitos. Lo hemos visto hoy mismo publicado en una encuesta en un medio de comunicación de difusión nacional. Segundo, todos los partidos, excepto Vox, están a favor de las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales. El Partido Popular votó a favor de la regularización de 500.000, el Partido Socialista quería regularizar 800.000 y Podemos los quiere regularizar a todos. Tercero, prácticamente todos los medios de comunicación se han dedicado durante estos días a demonizar a quienes pedimos deportaciones de ilegales y de legales que cometan delitos. Ante esto, solo podemos llegar a una conclusión. Los grandes medios de comunicación, el bipartidismo del Partido Popular y del Partido Socialista y sus comparsas separatistas están contra la democracia y están contra la aplicación de nuestras propias leyes y están sobre todo contra la voluntad del pueblo español. No quieren preguntar a los españoles, como nosotros pedimos, que pregunten en los barrios, a través de un referéndum, si allí quieren un centro de menas, que lo pregunten en los pueblos, si quieren allí un centro de inmigrantes ilegales, y que nos pregunten a los españoles en referéndum si queremos expulsar a quienes entran ilegalmente a nuestro suelo. Mientras tanto, ante estos hechos incontestables y ante esta conclusión que no puede tener discusión, Vox va a seguir defendiendo su mensaje sin ningún tipo de miedo, a pesar de las manipulaciones y a pesar de las amenazas gubernamentales. Vox va a seguir exigiendo las deportaciones de todos los que entren ilegalmente en suelo español y además va a exigir la deportación de los legales que vengan a ocupar
a robar, a violar o a matar. Y Vox va a exigir la deportación inmediata también de todos los legales que vengan aquí a imponer religiones extremas que menosprecian a la mujer. Vox va a seguir señalando al bipartidismo como responsable de una política migratoria masiva y suicida para nuestro pueblo, que no solo trae inseguridad, sino que trae degradación de nuestros barrios, degradación de nuestros servicios sociales y degradación de la atención sanitaria. Y Vox va a seguir exigiendo y va a legislar cuando gobierne cárcel no solo para los traficantes de personas, sino para las ONGs y los políticos que colaboren con esos traficantes. Y, por supuesto, nos comprometemos y, mientras tanto, vamos a exigir que los españoles sean preguntados en referéndum, en sus barrios, en sus pueblos y en el conjunto de la nación, para que aquello que todos los españoles piensan y solo Vox defiende sea de una vez por todas aplicado. Muchas gracias por su atención y me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta. ¿Qué tal, señora Abascal? Buenos días. Respecto a lo sucedido este fin de semana en Torre Pacheco, a lo largo del fin de semana hemos visto a través de redes sociales diferentes movimientos ultras que llamaban literalmente a la caza de inmigrantes. Esto es literal. Yo le quería preguntar si desde Vox condenan este tipo de mensajes que hablan literalmente de cazar, de ir a la caza hacia migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la pregunta. Perdón, si se puede identificar de qué medio es usted. De La Sexta. Bueno, yo respeto la profesionalidad de todos ustedes. Yo sé que vienen aquí a hacer las preguntas y no son ustedes, ninguno de ustedes, responsables de la línea editorial de sus medios de comunicación. Pero claro, me ha preguntado usted por eso y, como puede comprender, yo vengo preparado. Y el hecho es que el presidente de A3 Media y el director de informativos de La Sexta, que van a tener que responder en los tribunales por ello, pues son responsables de algunas cosas muy graves. Por ejemplo, de esto. Una fotografía en la que aparece el presidente de Vox con un vídeo en el que se dicen una serie de cosas y debajo pone Santiago Abascal, llamamiento a la cacería. Entrecomillado cacería. Yo no sé si es posible que se vea el vídeo, sí. Me gustaría que lo puedan ustedes ver y le contesto a su pregunta inmediatamente. España padece una invasión migratoria brutal. Hace justamente un año abandonamos todos los gobiernos regionales porque el Partido Popular y el Partido Socialista, de la mano, se empeñaban en seguir repartiendo la inmigración ilegal por toda España. Es decir, en seguir repartiendo la inseguridad y la ruina. Y hoy vemos las consecuencias todos los días y en todas partes. El Partido Popular y el Partido Socialista, aliados en Bruselas, llevan demasiado tiempo promoviendo una invasión de carácter criminal que nos ha robado las fronteras, nos ha robado la paz y nos ha robado la prosperidad. Ellos son los responsables de todas las violencias. Y por eso nosotros exigimos la recuperación de nuestras fronteras, exigimos deportaciones inmediatas y exigimos dimisiones. La inmensa mayoría de los españoles así lo exigen. Le respondo diciendo en primer lugar que sus jefes no le deben tener mucho aprecio porque le envían a usted a un lugar donde aparentemente se tiene que jugar el tipo, porque por lo visto somos personas que nos dedicamos a la cacería de seres humanos. Pero yo no eludo la pregunta. Nosotros condenamos la violencia importada por el bipartidismo y todas las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del Partido Popular, del Partido Socialista, que llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal que trae aumento de violaciones, que trae aumento de criminalidad y además provocando la desesperación de nuestro pueblo. Nuestra condena a las políticas del bipartidismo y a la manipulación de los medios de comunicación es total y sin ambajes. Muy buenos días, señora Abascal. Quería preguntarle qué opina que los medios y la izquierda estén tachando a los vecinos de Torre Pacheco como ultras de extrema derecha y qué mensaje le enviaría a esos vecinos que están sufriendo esta situación constantemente. A los vecinos les comprendemos, porque a nosotros hace mucho tiempo que nos acusan de lo mismo por decir lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles. Por lo visto, según las últimas encuestas, un 70% de los españoles e incluso casi un 50% de los votantes socialistas
Es decir, esta es una posición mayoritaria en defensa de nuestra seguridad, de nuestro derecho a vivir con tranquilidad en las calles, de que nuestros abuelos puedan pasear, de que nuestras mujeres y nuestras hijas puedan caminar por la calle y puedan llegar a casa sin ser asaltadas, sin ser agredidas sexualmente o ser violadas, porque no estamos hablando de Torre Pacheco. Torre Pacheco es solo un ejemplo de lo que está pasando en toda España, de lo que está pasando en muchos pueblos de Castilla y León, en muchísimos pueblos de Cataluña. Por lo tanto, esto ya es una auténtica plaga. Torre Pacheco es únicamente lo que hemos conocido ahora por unas imágenes muy impactantes de un anciano apaleado por 2 inmigrantes ilegales marroquíes o por alguno más. Pero esto está pasando en todas partes y eso tiene responsables. Y nosotros no vamos a dar un paso atrás. Digan lo que digan las tertulias, digan lo que digan los informativos, manipulen como manipulen. Pueden saber los españoles que el mensaje de Vox, que es el del conjunto de los españoles, va a seguir oyéndose alto y claro. Sí, señor Abascal, por aquí, periodista digital. Yo creo que en esta sala yo soy básicamente el único inmigrante sobre el papel y sobre el origen. Pues yo no soy de aquí, yo soy de Camerún. Y hay una tendencia en las redes sociales que, se ha viralizado el hashtag Ndongo Abascal te va a deportar. Por eso he venido aquí hoy para preguntarle, sobre todo, no solamente representante de un medio de comunicación, sino también como inmigrante que soy. Los inmigrantes legales de este país que trabajan codo a codo con los españoles y que cumplen con la normativa en cuanto a Hacienda, en cuanto a la seguridad en los barrios, ¿qué mensaje les mandan cuando muchos de ellos, ha calado el mensaje de que, que Abascal les va a deportar? ¿Qué mensaje les manda? Y luego preguntarles sobre el mito de que si echan a los inmigrantes, ¿quién va a recoger la fruta? Eso que llamo yo la nueva esclavitud moderna, trabajar en condición de esclavitud. ¿Qué es eso quiere la izquierda para los inmigrantes? ¿Qué mensaje? Y si Vox tiene pensado hacer algo sobre eso, de que en el siglo XXI la gente siga trabajando en condiciones de esclavitud en el campo español, para que luego la izquierda diga, no, es que si algunos digan, si se van, ¿quién nos va a recoger la fruta? ¿Quién me va a calentar el reloj? ¿Quién me va a arrancar el coche por la mañana? ¿Qué mensaje manda a esos que piden, eso de la inmigración en esas condiciones? Gracias. Bueno, en primer lugar, yo estoy convencido de que ese mensaje que le lanzan a ustedes sobre su deportación no se lo lanzan a otros inmigrantes, lo lanza fundamentalmente la izquierda responsable, el bipartidismo responsable de la inmigración masiva. Pero yo estoy convencido, pero absolutamente convencido, de que la inmensa mayoría de los inmigrantes legales, igual que el conjunto de los españoles, están totalmente a favor de deportar a los que entran ilegalmente y totalmente a favor de que pierdan el estatus de legalidad aquellos que, habiendo logrado una regularización o habiendo llegado legalmente, han venido a delinquir a España. Esto es sentido común. Por lo tanto, yo contesto a esta pregunta, no digo que no la agradezca, pero en realidad creo que lo tienen muy claro los inmigrantes legales. Y yo recibo el apoyo de muchos de ellos en la calle todos los días. Lo que pasa es que la izquierda, en su desesperación, trata de confundir con el mensaje. La izquierda, sorprendentemente, es la que también lanza ese mensaje diciendo que a ver quién va a hacer determinados trabajos en España. Es decir, la izquierda piensa que esas personas tienen que venir a hacer aquí los peores trabajos. Y yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer nosotros es que esos trabajos no estén en malas condiciones. Lo que hay que hacer es señalar también a las políticas del bipartidismo, a las políticas verdes que arruinan el campo, que arruinan la ganadería, que arruinan la industria y que están provocando en España muy especialmente y en el conjunto de Europa un encarecimiento de la vida, una imposibilidad total de acceder a la vivienda y gravísimos problemas para todos los ciudadanos. Eso es lo que hay que resolver. Pero desde luego yo no soy el que va a lanzar el mensaje neoesclavista de que los inmigrantes tienen que venir aquí a hacer los trabajos más difíciles. Y tampoco el mensaje falaz y neoesclavista de que tienen que venir a pagarnos las pensiones. Porque si son tan valiosos, ¿por qué eso se los arrebatamos a sus patrias? ¿Por qué no hacemos algo para que puedan vivir como nosotros queremos vivir en nuestra casa, en paz y en prosperidad en sus propios países? Solo los queremos aquí como mano de obra esclava. Ese es el planteamiento esclavista o neoesclavista de la izquierda internacional y nosotros desde luego no lo compartimos. Hola, buenas. Críticas de Santiago Abascal a ese discurso acerca de la inmigración de muchos partidos políticos. Prosigue, ya lo ven, esa rueda de prensa del presidente de Vox, pero nosotros nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, 2 minutos, y enseguida estamos de vuelta.
Una en punto del mediodía, fíjense, llevamos toda la mañana hablando de inmigración ilegal y nos tenemos que ir hasta el centro de Menas de Hortaleza porque allí se encuentra nuestro compañero Martín Outeiriño y es noticia de última hora. Isabel Pérez Moñino, que esta misma mañana estaba ahí acompañada de diversas personas, han sido agredidos, ¿no? Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba, buenas tardes a todos. Me encuentro en la Plaza de los Santos de la Mosa, en donde se encuentra este centro de primera atención y acogida de Hortaleza, en el que esta misma mañana yo venía a cubrir la situación que se ha venido dando desde el fin de semana, esas denuncias de los vecinos que decían que había una inseguridad insoportable en el barrio, por la que veíamos esas informaciones que salían el fin de semana de situaciones de inseguridad, personas que se colaban en la piscina, básicamente de este centro de menores. Pues esta misma mañana venían a denunciar Marta Castro, que es la coordinadora de los servicios jurídicos, también con Isabel Pérez Moñino, esa situación de contratos a dedo por parte de la Comunidad de Madrid, del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, de hasta 24 millones de euros, en las que pues, se encontraban en esta misma plaza haciendo esas declaraciones y han sufrido unos ataques, primero verbales y después ya han avanzado a ser físicos contra Isabel Pérez Moñino, ya decimos, y sus acompañantes. Me comentaba su equipo de prensa que han sido agredidos las mujeres que se encontraban presentes, hasta 4 personas que se han visto que pasean por todo el barrio, se encuentran en este parque que tengo a mis espaldas ahora mismo un grupo de unos 20, 30 menores no acompañados, que la policía pues estuvo, como ya ven, no sé, pasé unas imágenes hace unos momentos en las que estaban hablando con ellos, estaban identificándolos para saber cuáles eran esos que habían agredido al grupo de Vox que se encontraba en esta plaza esta misma mañana. La situación en este barrio, me han comentado todos los vecinos a los que le he preguntado, es insostenible. Por aquí pasan familias a mercados que hay y locales, negocios que hay por la plaza, y me dicen que cada vez que pasan por aquí es un problema. En fin, Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo a contarnos esta información de última hora. Les repito, el titular: un grupo de Menas agrede a Isabel Pérez Moñino y a todas las personas que acompañaban a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, en este centro de Menas de Hortaleza, hasta donde se desplazaba nuestro compañero Martín para cubrir la información sobre todos esos robos y todas esas agresiones que se estaban dando en la piscina municipal de este barrio madrileño. Vamos a seguir muy pendientes de ello, pero mientras tanto nos vamos con las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Vamos a hablar ahora de agresiones económicas, porque es lo que está haciendo pues todo el gobierno con el dinero de los españoles. Bien es sabido que lo destinan a cosas prácticas, sencillas y buscan lo mejor, ¿no?, para todos nosotros, francas, y no nos duele para nada. Pues vamos a saber lo último, que es José Manuel Álvarez, en un viaje a Nueva York por esa cumbre de la ONU en el 2024, se gastó nada más y nada menos que 180.000 euros y un viaje que duró solamente 4 días. 180.000 euros en 4 días no está nada mal. Preguntemos a los españoles quién gana eso en cuántos años. Veremos que el titular de Exteriores acudió con 9 miembros de su equipo en septiembre, como he mencionado, a esa Asamblea General de la ONU. De primeras, el propio gobierno no quería decir, en el Ministerio de Álvarez, de Asuntos Exteriores, no quería decir cuánto se había gastado, pero a través de transparencia sí que le han obligado a decir pues todas las partidas destinadas. Y como van a ver en sus pantallas ahora mismo, en los vuelos 50.583 euros. Yo esta misma mañana me he metido para hacer cuánto puede costar y he puesto 9 personas que fueron en total esta delegación. Y hoy estamos en julio. Para septiembre no hay muchísimo margen, pues vemos que si no planearon muy bien, yo he visto 9 personas y de vuelta son 6.500 euros. Estos han gastado 50.000. No solo en los vuelos, si vemos los coches alquilados para esos 4 días son 70.031 euros. Y si vemos más datos del propio gasto de, aparte de los vuelos, de los propios vehículos, también vamos a ver pues el alquiler. Y ahora aquí
transportes, el taxi, autobús que tuvieron que coger, que se ve que no lo cogen mucho, a lo mejor van en Ferrari, como estas campañas, 405 euros, no está nada mal. Y las dietas, evidentemente, hay que llenar las panzas para poder afrontar esas jornadas intensivas de reuniones en la Asamblea General de la ONU. Pues en total esa manutención fueron de 3.496 euros. Pero no solo eso, dijeron, ¿por qué no tiramos la casa por la ventana y vamos a crear una recepción para todos, ya que España va como un cohete? Pues esa recepción costó 12.000, un coste protocolario, ¿vale? Fueron 12.089 euros. Vemos el alojamiento también, esa imagen que han visto, 43.000 euros. Repito, 9 personas, está incluido Álvarez, su director de comunicación, su jefe de gabinete y también una persona que hace un año le nombró, lo voy a leer, como un nuevo puesto que decían que era como una especie de chiringuito. Ana María Alonso Giganto, embajadora en misión especial para la política exterior feminista. Pues para asegurarse, que cobra 60.000 euros, asegurarse que hay una perspectiva de género en todos los viajes tan importantes. La verdad es que a Álvarez hay que agradecerle que el bolsillo de todos los españoles no es que esté sufriendo, sino que lo está destinando a cosas muy interesantes como estos 50.000 euros en vuelos, 43.000 en alojamientos. Y quiero recalcar que yo he hecho esa búsqueda como si fuese para mí con 8 acompañantes más. Pero en turista. Pero claro, pero es que incluso en el vuelo, ellos decían que habían ido en un vuelo comercial clase turista. Entonces yo no he entendido muy bien esta transparencia que tiene el propio gobierno. A ver si era clase turista, pero vaciando el avión para ellos, ¿no? Puede ser. A mí, de todos modos, lo que me escandaliza es todo, pero lo que me choca más es lo de los taxis, aunque sean 400 euros. ¿Por qué quedan? ¿Para ir al coche alquilado? Bueno, pero eso no serán taxis, serán limusinas, me imagino, para... Pero no si taxi, claro, ya tiene una partida de 70.000 euros para los propios coches oficiales. 40.000 euros de coches alquilados. Entonces, ¿para qué necesitas un taxi si alquilas coches por 40.000 euros? ¿Pero nuestra embajada, nuestro consulado? Bueno, yo creo que lo hemos comentado también antes, pero estamos entre el 33,4% de personas, ¿no?, de familias o personas que no pueden irse de vacaciones este año. Y que 1 de cada 3 niños en España está en riesgo de pobreza infantil. Que no quiero pensar en las familias monoparentales o numerosas y que luego tenemos, como hablábamos antes, que no es una cuestión, y retorciendo un poco los datos, no es una cuestión de xenofobia, es una cuestión de incapacidad de poder mantener lo que estamos viendo además a mayores, ¿no? Toda esa carga de costes estructurales que cuando un sistema está en quiebra. Poco más que añadir. Pero bueno, oye, ¿cuánto es? 50.000 euros en los aviones. Pues pero eso sí, luego los españoles, que nos cuesta llegar a fin de mes y que no podemos, a lo mejor, muchos de ellos, desgraciadamente en España, que no pueden poner la calefacción en invierno, no pueden poner aire acondicionado, porque no tienen dinero para esa electricidad del alto coste. Imagínense ustedes si tiene un coche, ¿cómo se le ocurre? Va a echar gasolina. Ahora con el impuesto también del diésel. Entonces, que al final estamos viendo una batería de medidas que, evidentemente, involucionan a la sociedad, pero mientras ellos se van creciendo. Y que no es una cuestión de tampoco de demagogia, ¿eh? A mí me parece que yo por lo menos voy a intentar hacer el círculo ¿cómo se llama? El refrán ese donde es como el disco rayado, porque me da igual, o sea, lo cojamos por donde lo cojamos, estamos todo el tiempo hablando de lo mismo y falta más precisión y más claridad constante encima Alguien de la mesa. podría denunciarlo por malversación, supongo. Desde luego que sí. Bueno, yo rompo una lanza por el ministro, ¿no? Porque mira, aunque sea obligado, por lo menos hemos logrado saber estas cifras. Pero es que la mayoría de ministerios ni obligados te dan las cifras o te dicen los destinos. Yolanda Díaz anda que no por costó. ejemplo, o los destinos de los aviones de los Falcon, ¿no? Eso es secreto de Estado. Aunque te obliguen, ¿no? De hecho, hay muchas partidas que se obligaron a principio de año al Ministerio de José Manuel Álvarez a decir cuánto se había gastado en total en una serie de viajes. Pues muchas de esas partidas, en las columnas, aparecía 0 euros. Y en otras sí que a lo mejor decían 300 euros, 400, pero aún así, aunque se les obligara a decir cuánto costaban, el propio Ministerio en las columnas ponía 0 euros, como si no hubiese gastos. Y luego, en cualquier caso, hay cosas... Es decir, vamos a ver, esto entra en el contexto de la falta de cultura de austeridad. Si nadie le pide a una delegación que sean unos ratas miserables que vayan todos en una bici, pero que sí cierta austeridad. A mí lo que me choca de todo esto, nada más, más allá de lo que habéis comentado, es, oiga, tenemos una embajada ante Naciones Unidas, tenemos un consulado general que es como una embajada en cualquier otro país, porque Nueva York tiene muchísimo volumen de intercambio de españoles. Oiga, ¿no hay recursos propios que se puedan destinar, por ejemplo, en esos vehículos? ¿O tenemos todo que alquilarlo como solo viene el ministro de Exteriores, el jefe de las embajadas, claro, después del jefe de Estado? Hombre, no sé. Creo que por lo menos
ya que lo hace, intenta disimular. ¿No? Haz un Teresa Rivera, pues dejas el coche en una esquina y coges una bicicleta, aunque sea para una calle, pero que no te pille tampoco. Entonces, que al final es con total impunidad de cara a los españoles, y además se autodefienden diciendo que esto les requiere, pues, y como que es algo bueno para toda la sociedad. Ya vemos lo que nos importa, todos los temas que tocan. Además, en Nueva York, es decir, si tú tienes que ir a Naciones Unidas, a nuestra delegación, o sea, es que está todo, afortunadamente, a tiro de piedra. ¿Sí? O sea, es que no hay que usar coches en Nueva York. No, esto, no, bueno, nuevamente, no tenemos una sofisticación de Estado, que volvemos también al tema anterior, que parece ser que es dificultad, muy grande la dificultad para poder traccionar, ¿no?, la inmigración ilegal. Sin embargo, tenemos la mejor empresa pública, que es Hacienda, y que por 5,95 euros, en un retraso a lo mejor o una desviación, te llega una notificación inmediata, por cierto, los viernes o los domingos por la tarde. Sí. Pero es así, entonces es una incongruencia. ¿Cómo no van a estar la gente joven que mencionaba Francas hace un ratín, con esa sensación de impunidad y de esta incoherencia tan grande en la que estamos viviendo? Perdón, no de Trancas. En fin, no, lo que le pasa a Gaby es que va con Ryanair, macho. Entonces, claro, ¿no? estos que van en business a todos lados. Pues casi ya no que poner los asientos, ya tengo que comprar un avión. No sé lo que tenéis. Todos los jóvenes van con Ryanair, ¿eh? Bueno, pero Gaby no está en esa... Los pocos que van en avión. Aquí soy joven. Completa. Aquí soy joven. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes? Han pillado ya las estafadoras del amor. Estas 3 colombianas. Vaya, algunos... Sí, Franca, me miras así, pues te lo voy a explicar ahora mismo. Son 3 colombianas. Las has dado como sobreentendido. Por fin han pillado las... como si fuera conocido. Storytelling, pero ahora lo que se llama. Le dejo un poquito de gancho para que tú... Te ha dado el titular y ahora desarrolla la noticia. Bueno, voy a ellas, te las presento. Cuenta. Te las presento, pero simplemente para que sepas quiénes son, nada más. A título de inventario. Han detenido en Colombia a 3 mujeres que seducían, drogaban y estafaban y robaban a hombres en España. Esta investigación comenzó en Madrid a finales del año 2024, y en el propio operativo que han sido detenidas en Colombia ha participado la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General del país, también los Marshals de Estados Unidos y el Servicio de Seguridad Interior de Francia. Muchas tenían ya requerimientos por este tipo de acciones ilegales, y una de ellas era solicitada en 196 países, por lo que tenía vigente una circular roja de la propia Interpol. Están acusadas por pertenecer a una supuesta organización criminal y aparte de hurtos y estafas. En total había 75.000 euros tanto en Madrid como en Barcelona, y utilizaban unas tarjetas robadas para compras y retiros fraudulentos. Estas son 3 colombianas que ahora mismo España está pidiendo la extradición para que las traigan aquí y poder juzgarlas, así que estas estafadoras del amor se han quedado sin dinero, sin amor y posiblemente entre rejas. ¿Pero cómo era el modus operandi? Pues en locales nocturnos normalmente atacaban a extranjeros, les veían un poco pasados de rosca, pues ahí intentaban seducir, ya les drogaban un poquito de cositas que les metían en las copas, y a partir de ahí ya empezaba su propio modus operandi. Qué barbaridad. Porque sí que es cierto que estos casos los habíamos visto con hombres, los estafadores del amor, a través de las redes sociales, o incluso aquel caballero que utilizó la red social de Tinder, que incluso llevaron un documental como estafaba. Eso es, o incluso haciéndose pasar por Brad Pitt o cualquier otro personaje de fama. Pero es un clásico, ¿no? O sea, la pochi que te ve borracho, te echa algo en la bebida, ¿no?, y te despluma. Y luego, si te he visto, no te acuerdo. A mí lo que me llama la atención es que la siguen en 196 países. Esto es como Naciones Unidas. O sea, es que ha pillado hasta en Tuvalu, macho, y en Nueva Caledonia. Claro, posiblemente, al ser extranjeros, lo que hacían las propias denuncias de diferentes países, que luego llegaban a España, y ahí es cuando tenían estos requerimientos judiciales. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas. Ahora yo sé que estamos tristes, porque han acabado San Fermines, ¿no? Porque hoy es lunes, empezamos la semana, sea lunes, acaba San Fermines. La gente empieza vacaciones, nosotros todavía no. Bueno, ¿Miguel? No, bueno, pues no me dejan. Entonces seguimos, porque San Fermín se ha terminado, pero no estén ustedes tristes, porque el 24 de agosto son las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Voy a hacer yo honor a mi pueblo, que hay encierros nocturnos. Tú barriendo para casa. No, pero es que les quiero decir que se conoce como Pamplona la Chica. ¿Por qué? Por la calidad de los encierros y de esos... Menos peligrosos y menos borrones. Más distinto. Hacen encierros, es como una bola gigante para los niños. Hay toros de fuego por las noches, luego hay un encierro nocturno, pero eso que
tú has visto, Miguel, no sé en qué pueblo será. Sí, pero es en Madrid, Encierro ¿no? de Hace como niños. una bola gigante. El que baja por toda la calle. Sí, bueno, no sé si baja, pero la van empujando, los niños... Es para niños, pero yo creo que no sé en... Yo ya no estoy en esa categoría. San Sebastián. No sé. No te preocupes, todo llega. El año pasado comentamos justo en verano, comentamos el hecho de que hubo una macroboda también en San Sebastián de los Sí. Reyes, de que la parroquia de San Sebastián Mártir pues, sí, dijo, oye, ya que mucha gente no tiene los recursos necesarios, no somos albares todos, pues vamos a celebrar una boda en la iglesia todos juntos y la celebramos en una caseta del pueblo. Así que si ustedes están tristes, están llorando, porque pues ahora descansen un poquito de los encierros y el 24 de agosto nos vemos otra vez. ¿Y hay boda este año otra vez o no? Algunos se casará, pero 24 de agosto, común, ¿qué de momento tal, no ha habido noticia Ni, como ni tal. hay bautizos de la boda. Como tal, no lo sé, el baby boom no sé si ha llegado de las fiestas. Ya llevan un año, ya podría haber fruto. 24 de agosto, que Hasta no el 24 31. de Aquí julio. está disparado la 24 de natalidad. agosto. En fin, pues allí estaremos, Gaby. Si me dejáis, estaré. Sí, claro. Gracias, Gaby. Vamos con más cuestiones. Abrimos página política, porque comentábamos antes, durante una de estas pausas de publicidad, la entrevista que hoy concede Miguel Tellado a ABC, en la que habla directamente de Vox. Fíjense, este es el titular. En Vox hay más sentido de Estado que en el Partido Socialista y en cualquiera de sus socios. A lo largo de esta entrevista, Tellado valora diferentes cuestiones de actualidad, pero también habla especialmente de la relación que mantiene con el partido de Santiago Abascal. También considera Tellado que considera, a su juicio, no habría ningún problema para que Vox facilitase el gobierno de Alberto Núñez Feijóo, si así fuese necesario. A este titular ha reaccionado Margarita Robles en una entrevista. Escuchen. Vox en ningún caso es un partido de Estado, pero incluso en muchas ocasiones en políticas como las políticas de defensa por parte del Partido Popular no se está demostrando que sea un partido de Estado. ¿Y qué es lo que dicen las encuestas? Pues la de este fin de semana de Target Point para el debate muestra el siguiente arco parlamentario. Una encuesta realizada en base a estimación de voto en porcentaje no ofrece una representación parlamentaria en número de escaños, pero sí asegura que el Partido Popular ganaría las elecciones muy cerquita del 35% de los votos. El Partido Socialista ya lo ven un 26%, Vox se mantiene al alza con ese casi 16% y por el lado contrario tenemos a los de Yolanda Díaz que caerían hasta el 7%. En fin, Miguel, ¿qué te parece el titular que nos ha dejado Tellado en ABC? Bueno, lo que parece interesante es que hay un cambio de tendencia en el Partido Popular, es decir, que es fruto del Congreso, fruto de la visión de unas elecciones a medio plazo y un intento, yo creo que, de recuperar un espacio más endurecido y más coherente con la realidad, ¿no? Pero fruto del Congreso. Bueno, a partir del Congreso tuvimos la intervención de Feijóo. No será por lo que se votó en el Congreso. Bueno, no, sí, pero hay fechas que son simbólicas. La ponencia política no tiene nada que ver con Claro, esto. pero las fechas son simbólicas. Fruto del... A partir del Congreso lo que me encuentras votos. es un Feijóo que cambia el discurso y se mete en unas aguas que siempre había rechazado meterse, en esa piscina, y saca todo el tema de la prostitución y de cómo se había lucrado indirectamente Sánchez a través de un piso comprado supuestamente con los fondos originados por la prostitución. En segundo lugar, tienes a un secretario general que, a diferencia de Cuca Gamarra, que era inexpresiva, intrascendente e incapaz de conectar con los públicos, un señor que de momento lo que está demostrando es que no tiene complejo, porque saben que tienen que parar la sangría que se está produciendo de fuga de voto, o de trasvase de voto, mejor dicho, entre el Partido Popular y Vox, que estábamos hablando de aproximadamente un 13%. Oiga, ¿cómo la vas a parar? Endureciendo el discurso. Claro, es que venimos de ser las hermanitas de la caridad o las madres ursulinas que nos llevan de excursión. Lo endureces y luego le dices una cosa de sentido común. Oiga, es que en Vox, que está con la Constitución, hay más sentido de Estado que en todo lo que hay en torno al gobierno y los partidos satélite, los partidos muleta que están soportando al gobierno, que lo que quieren es destrozar y romper España. Claro, entonces, pero que todo eso evidentemente tiene su lógica y tiene, yo creo, una lógica electoral. Pues nada, pues bienvenidos a la normalidad política. El siguiente paso veremos que, yo estoy convencido, que entrarán en los temas de inmigración. Ya lo dijo en el Congreso con el tema de los ilegales, y yo creo que van a entrar a ese tema, es decir, no a endurecer, a reflejar lo que están viviendo en sus ayuntamientos
No olvidemos que Alcalá de Henares es Partido Popular. Y Torre Pacheco. Es que Torre Pacheco es Partido Popular, pero como estos son, cuidado, estos son simplemente una cata de cientos de ayuntamientos más pequeños gobernados por el Partido Popular que están viviendo esto. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dices, menos diríamos, en el origen. O sea, el origen no tiene nada que ver con el tema del Congreso y la ideología votada en el Congreso, sino que tiene que ver con lo que podríamos llamar canguelo, bueno, que tiene el PP, y con la situación de descontento votos. ciudadano, quizás. No, y porque el descontento ciudadano le preocupa relativamente poco, lo mismo que al PP, al PSOE, les preocupa bastante poco. Lo que preocupa son los votos. Exacto. La pérdida de votos. Entonces, una cosa va con la otra, Sí, pero mientras hay descontento no hay problema. Cuando empieza a salir la encuesta y dice ay, entonces es cuando todo el mundo se pone. Porque claro, el mismo Congreso que resulta que hace que rectifique el PP es el mismo Congreso que hace que diga que antes de hacer un gobierno de coalición con Vox va a ir a una segunda vuelta, lo cual es una gilipollez de un calibre espectacular, porque con eso sí que pierdes votos a punta pala, porque ya estás diciendo que las elecciones no sirven para nada y que las vas a seguir insistiendo hasta que te guste el resultado. Lo mismo que hizo Pedro Sánchez, o sea, un desastre, con lo cual eso no es fruto de un cambio ideológico, sino de un cambio de canguelo. Y no olvidemos que eso va a pasar, está pasando con la izquierda igual. O sea, la izquierda se está dando cuenta y no sabe qué discurso hacer con la inmigración, no porque le preocupa el inmigrante ni el no inmigrante, sino que le preocupa que Europa está girando a lo que ellos llaman extrema derecha. Y entonces dice, cuidado, porque según lo que estemos haciendo, vamos a conseguir que el PP no tenga capacidad para gobernar solo y acabe forzado a gobernar con Vox, que es lo que está pasando en Alemania, en todos esos sitios que están creciendo los otros. Y eso es lo que hace que se planteen qué discurso puedo hacer sin que se me reboten los más cafeteros de los míos, pero al mismo tiempo no estar abierto, porque solo les preocupa los votos. ¿Y por qué les preocupa los votos? Porque les dan el poder. No nos engañemos. La gente hace tiempo que no preocupamos un pimiento, a la mayoría de partidos políticos no les preocupamos un pimiento, no les importamos nada. También es cierto que estamos en una situación donde al Partido Socialista se le está complicando mucho por las diferentes informaciones que hay acerca de la corrupción del caso Koldo y otros, como por ejemplo de la denominada fontanera del Partido Socialista, de Leire Díez. Atención a lo que publica esta misma mañana El Mundo sobre cómo ella presumió de tener acceso, atención, al número 1 del gobierno. Es literal, así lo manifestó en una segunda reunión mantenida con el comandante de la Guardia Civil, investigado en el caso Koldo. Hablamos de Rubén Villalba, ese guardia civil con el que tenía además una llegada directa a Pedro Sánchez, y también criticó Leire Díez al ministro de Interior, a Fernando Grande Marlaska, en el que dijo que no tenía ningún tipo de apoyo ni ningún tipo de respaldo por el resto de la cúpula del gobierno. El motivo, ser el responsable del desgaste del Ejecutivo en aquel momento. También hay más informaciones que se recogen hoy en diferentes medios. Fíjense, OK Diario habla de otro piso, del de Pedro Sánchez y el de Begoña Gómez, pero en el que vivieron en el año 2008. Que según el periódico OK Diario se trataría de otro piso pagado con el dinero de los prostíbulos de las saunas gays en las que trabajó la propia mujer del presidente del gobierno y que pertenecían a su padre, a Sabiniano Gómez. El debate recoge hoy, que esto es muy interesante de hecho, cómo Protección de Datos archivó 2 denuncias porque en estas saunas, en estos prostíbulos, en estos locales de negocio sexual, había instaladas unas cámaras ocultas. Ya se conocía, no es algo novedoso, de hecho el propio Villarejo ya había comentado cómo en estos recintos, en estos escenarios, se grababa a diferentes personalidades, tanto del mundo de la política, como jueces, como fiscales, como famosos que acudían a disfrutar de estos servicios, se grababa a estas personas sus conversaciones para luego extorsionarles. Sin embargo, se produjeron 2 denuncias y se archivaron directamente sin ni siquiera llegar a hacer los registros pertinentes de las mismas. Así que esto empieza a coger desde luego un cariz diferente, porque habría obtenido el trato de favor del propio Ejecutivo para que esa denuncia no prosperase. Y The Objective, que es ya lo último, de Koldo García, por lo visto tiene una grabación sobre Pepiño Blanco, sobre José Blanco, solicitando ayuda para una de sus empresas, que ya vimos en uno de sus audios
que también se hablaba directamente de él. Desde luego, la corrupción del Ejecutivo de Sánchez sigue por muy diversos asuntos. Leire Díez, hoy vemos a Alejandra como desde luego vuelve a nuestras vidas, vuelve a tomar plano en el foco político y desde luego no parece, como ella decía entonces, como ella decía hace apenas unas semanas, que fuera para una investigación periodística. Bueno, algo así muy simple, pero me hace gracia, por no decir otra cosa, como las mujeres rompen el techo y, ¿no?, en las cloacas de la política y no dejan de ser corruptas, que parece que siempre están asociadas la mujer al buenismo, y no, ahí tenemos a Leire en su máximo esplendor esperpéntico, pero también tenemos a Isabel Pardo de Vera, que a mí me parece una versión mucho más sofisticada, pero que ambas, ¿no?, bueno, pues están ahí, claudicando. Y luego, brevemente, pues que lo que nos compete a todos, lo que nos afecta a todos, está en manos de unos pocos, que España parece una timba, no sé, de cartas y que bueno, pues con una dudosa... pues no sé, dudosa por todos los lados. Esto de los datos de protección en torno a lo que está saliendo de las saunas, pues más de lo mismo, y lo que nos queda. Que no sé si con esas y con más seremos capaces de sacar al Inqui Ocupa que tenemos en la Moncloa, que desde luego lo único que le preocupa es desvalijar la casa de todos, ¿no? Y así nos va. Y así nos va, y esperemos cómo nos va también en un futuro por todos esos informes de la UCO que van a salir en los próximos días, Miguel. Si esto es una fórmula física de las que le encanta a Josep María, ¿no? Es decir, la corrupción es directamente proporcional al nivel de debilidad que tiene el gobierno, que se traduce en mayores concesiones. Y entonces, hace un momento estábamos hablando, ¿no? Es decir, éramos pocos y parió Marruecos, y los marroquíes te montan un lío en cualquier momento. Es decir, los catalanes ya están pidiendo, ya van a tener la hacienda pública y la inspección, que es mucho más importante. ¿Y los vascos? Claro, bueno, los vascos ya lo tenían, ahora van a reforzar. Y han cogido más cositas, pero hacen menos ruido. Pero cogen de la seguridad social las cosas que no les supone a ellos poner pasta. Claro, y sin hacer tanto ruido. Las que vienen primadas. Pero es que este es el problema. Es decir, corrupción se traslada en debilidad y debilidad se traslada en más concesiones y al final el país por el sumidero. Nos tenemos que ir ya a la última pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta, atención, hablamos ya de la financiación singular para Cataluña, que es el nuevo motivo de preocupación de Pedro Sánchez, que desde esta misma mañana inicia diferentes reuniones para conseguir sacarlo adelante. Hablamos de ello a la vuelta. Recta final del programa y hay muchos que amenizan estos días en los que todavía no llegan esas vacaciones con ratitos de piscina. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas que tienen o que usan lentillas, que no saben si las pueden usar? Eduardo Mora, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo conjuga lo de lentillas y piscina? Todos los años lo recordamos porque es una cosa seria, o sea, cuando en piscinas... Tenemos un problema, discúlpame, Eduardo, con tu micrófono. Vamos a intentar solucionarlo y en los próximos minutos, cuando mis compañeros me digan, pues podemos retomar esta entrevista porque desde luego es una cuestión bastante importante. Bueno, en la Comunidad Valenciana, y aprovecho para contarles otras cosas mientras tanto, Carlos Mazón, atención, porque está meditando llevar a cabo una remodelación del Gobierno para la segunda parte de la legislatura. Es una información que recoge esta misma mañana Voz Populi y que desde luego resulta bastante interesante, básicamente porque da fe de cómo desde Génova 13 respaldan al presidente de la Comunidad Valenciana en un momento en el que no solo Francisco Camps ha anunciado que quiere volver a la primera línea de la política, sino también, ya saben que Mazón era el principal argumento de la izquierda y del Partido Socialista para poder atacar al Partido Popular y Carlos Mazón en estos momentos estaría meditando esa remodelación. Hay otra cuestión importantísima y en la Comunidad Valenciana. Recuerden que
la riada de la Dana fue el pasado 29 de octubre. Fíjense que no ha pasado tiempo desde entonces, varios meses. Aún así, a día de hoy sigue produciéndose una imagen que desde luego es a todas luces lamentable. Calles llenas de barro y de lodo tras las inundaciones en Cubelles. Imágenes también que nos muestran cómo muchos de los aparcamientos y muchos de los parkings están inundados después de las danas de este fin de semana. Muchos de esos garajes no habían sido limpiados tras la dana del pasado mes de octubre, una situación que se ha agravado con la lluvia de este fin de semana. En fin, Eduardo Morán, creo que ya podemos recuperar nuestra conversación, creo que ya le escuchan correctamente en sus hogares. Te preguntaba yo, lentillas y piscinas, ¿qué tal? ¿Cómo van? No son muy compatibles. A ver, las lentes de contacto están en la superficie ocular, cuando nos metemos en el agua, aparte de que se nos pueden caer y se nos pueden tal, la propia agua no tiene las condiciones sanitarias como para que esté en contacto continuado en la lente de contacto. Sobre todo en pantanos. En pantanos es bastante más peligroso porque hay bacterias, hay organismos que pueden deteriorar y pueden irritarnos y estropearnos parte de la córnea con más o menos grave. Entonces, un poco como es las recomendaciones que decimos, ¿no? Ponemos un poco el problema, pero hay que intentar dar la solución. O nos ponemos unas gafas clásicas de buceo en las que realmente podamos tener las lentes de contacto puestas si tenemos una graduación en la que no nos vemos cómodos y sin graduación, ¿no? A la hora de entrar al agua, pero en piscinas que estén bien tratadas a nivel de cloro y a nivel de componentes. Y segundo es que nada más terminar el momento de piscina hay que aclararse los ojos con solución salina o con una lágrima artificial que nos pueda ponerlas en condiciones de volver a utilizar las lentes de contacto. Porque si no, esa irritación que nos puede generar el cloro y que nos genera, lo que hace es que deteriora la barrera que tenemos contra las infecciones. Y entonces, al utilizar lentes de contacto que están hidratadas, mantiene el cloro bastante más tiempo de lo habitual en el ojo, que de cuando no se utiliza lentes de contacto, y lo que nos puede generar es problemas oculares, esa irritación que vemos siempre en un edema, una conjuntivitis, ese ojo rojo, que llamamos muchas veces. Y lo que pasa es que hay en piscinas y pantanos hay veces que hay una cantomoeba, por ejemplo, que es serio, es una infección seria que cuando toca y deja secuela y deja heridas corneales muchas veces irreversibles y creo que en ese sentido hay que tener cuidadito. Lentes de contacto con pantanos y piscinas, no. ¿Piscinas y pantanos y en las playas? En la playa es un poco diferente. Si la playa es de agua abierta, lo que es en cuanto a contaminación, el agua de sal no es problemática a la hora. De hecho, la solución salina que decimos de aclararnos es bastante parecida a la composición del mar. En playas que está más o menos el agua tranquila, como estancada o como tal, es parecido a un pantano, no conviene. Pero el agua del mar es bastante menos irritante a la hora de estar en contacto con las lentes cuando es un agua limpia, ¿no? Un agua que se mueve, que hay olas, que hay realmente, o estamos con un barquito, con un barco fuera de lo que es la playa, el bañarnos, con cuidado de que si abrimos el ojo debajo del agua, lógicamente las lentillas pierde la parte de sostén de la lágrima y se nos pueden caer, pero es menos peligroso en cuanto a las infecciones. Bueno, y tengamos cuidado también porque hay muchas personas que a lo mejor no se bañan en las piscinas, pero sí que están disfrutando del sol, tomando el sol tranquilamente y de repente se quedan así dormidos sí, con las lentillas puestas, que es bastante habitual también. Las lentes actualmente, gracias a Dios, nos permiten un horario de uso bastante más amplio de las lentes, digamos, de hace unos años, ¿no? En ese sentido es bastante cómodo, pero el sol, lógicamente, deshidrata, evapora la parte de la lágrima más fácil, hay mayor sequedad en el ambiente y por supuesto, o sea, no se puede uno dormir con las lentillas y si se duerme uno, lágrima artificial, cuidadito y revisión. Y luego, por supuesto, que es el momento de pasar, como digo yo, la ITV y acercarse a la óptica, que le veamos y pongamos todo en condiciones. La lágrima que tiene que utilizar, pues parecido, como dijimos el fin de semana pasado, en ese sentido la semana pasada, que igual que nos damos crema de protección, tenemos que llevar nuestra gafita de sol y las lentes con la calidad y la hidratación suficientes para que no nos hagan problemas visuales, ¿no?
además que vayan a pasarse esa ITV, porque los espectadores y socios del Club de Amigos van a tener esta revisión especial específica de lentillas, un mes de prueba gratuito, 15% de descuento en lentes de contacto y 50% en audífonos. Muchísimas Eduardo, gracias. Bueno, hace apenas unos días veíamos el caos que se desataba en el aeropuerto de Madrid-Barajas, con todas esas decenas de personas, miles de personas allí aglomeradas sin poder coger su vuelo a tiempo. En los últimos días también saltaba a la información a los medios de comunicación que en el aeropuerto de Madrid-Barajas había una plaga de chinches en la terminal 4 que se había extendido a la terminal 1 y que incluso esas chinches estarían en los vestuarios masculinos de la Policía Nacional. Era Jupol, el sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía Nacional, quien alertaba, daba la voz de alerta a la Policía Nacional, denunciando que esta situación era insostenible y que las condiciones sanitarias que padecían los agentes, desde luego, no podían seguir tolerándose. Lo que explicaba Jupol es que los policías nacionales llevaban varias semanas alertando al aeropuerto de este problema, después de detectar chinches en bancos, taquillas, paredes e incluso los techos de los vestuarios donde se cambiaban de ropa y descansaban en sus turnos. Sin embargo, desde AENA, y así nos lo han hecho comunicar también al Toro Televisión, nos han enviado este comunicado donde niegan que se hubiese recibido ningún tipo de aviso por presencia de insectos en los vestuarios de la policía y los filtros de la Terminal 1 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Dicen que el caso de picaduras que algunos trabajadores de la T4 que denunciaron el pasado mes de mayo, recuerdan que la empresa especializada en desinfectación controlada por el aeropuerto determinó la existencia de una plaga. Es decir, lo que dice AENA es que sí que se produjeron algunas picaduras, pero que no se está hablando de una plaga como tal. En fin, nos vamos ya con la financiación singular para Cataluña. Marian Vallejo. Pues buenos días, Alba. El Gobierno y la Generalidad de Cataluña se han reunido hoy para alcanzar un acuerdo que va a suponer un antes y un después en el sistema autonómico de financiación. Un acuerdo en el que se establece la nueva financiación catalana y que, según publicaba esta mañana El País, va a ser singular, federal y generalizable. La propuesta contempla que la Generalidad asuma de forma progresiva la gestión, recaudación e inspección de todos los impuestos. Empezarían por el IRPF a partir del año 2026. Eso sí, este nuevo modelo no va a ser exclusivo, es decir, que cualquier comunidad autónoma que lo solicite va a poder también adaptarlo. Pero este acuerdo aún tiene que explicar muchas otras cosas. Por ejemplo, no se ha concretado cómo se va a plasmar jurídicamente. Podría requerir una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y del Estatuto Catalán. Esta reunión no ha sentado bien en algunos ámbitos. Desde Sociedad Civil Catalana ya han denunciado las consecuencias de este nuevo acuerdo: la ruptura de la Caja de Hacienda Pública española, la inviabilidad de la financiación del Estado español y la desigualdad entre los españoles debido a que algunos tendrían diferentes obligaciones fiscales. Además, aseguran que este acuerdo va a provocar una nueva fuga de empresas de Cataluña, va a fomentar también el fraude fiscal en esta comunidad y hará que aumente la inseguridad jurídica. Aunque lo más importante, según señalan, es que la financiación autonómica de Cataluña es contraria a la Constitución española. A esta hora ya ha terminado esa reunión bilateral entre el Gobierno y la Generalidad, que ha estado presidida por el ministro Ángel Víctor Torres, pero no es la única fecha clave del Ejecutivo de esta semana, porque mañana martes Pedro Sánchez se va a reunir con el Lehendakari para avanzar sobre el traspaso de competencias al País Vasco. Y el viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, va a volver a Bruselas para defender la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Así que, como vemos, es una semana muy marcada para el Ejecutivo por sus socios separatistas. Pues Marín, creo que era Alejandra quien lo mencionaba antes. Esta semana toca hablar de financiación singular. Esta semana toca todo menos lo que debería de tocar. Pero bueno, sí, nada, se instala la insolidaridad total, la clase A y la clase B de ciudadanos y ciudadanas, y ensanchar las desigualdades territoriales, porque territorios como precisamente mi tierra, Asturias o Murcia, pues imaginaos, ¿no? Murcia o Extremadura con el menor tasa de PIB, o Asturias, por ejemplo, que tiene una tasa de envejecimiento tremenda, pues esto va todo en decadencia y en repartir pobreza, es decir, infraestructuras, todo lo que tiene que ver con dependencia, sanidad, educación, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, a mí lo que es estremecedor es en tanto en cuanto la inspección queda en manos de la Generalitat en un contexto donde puede ser utilizado como un arma absolutamente arrojadiza o de persecución. Es decir, si ya la Hacienda española es más que cuestionable y permanentemente el Supremo está sentenciando en contra de ellos porque parece que es un poder dentro del poder y que no tiene la fiscalización que a lo mejor necesitáramos, imaginemos esto en una zona como Cataluña, donde evidentemente va a ser doblemente dura, puesto que es la fuente de financiación a la que hay que exprimir con una posible subida de impuestos, o a lo mejor deciden, que no lo creo porque no hay fondos, convertirlo, entre comillas, en un paraíso fiscal mucho más relajado, no paraíso fiscal como otros países, pero algo muy relajado, ¿no? Pero me preocupa sobre todo esa herramienta en manos de políticos orientada, como hemos estado viendo, a los que no son afines. Eso ya lo tiene el País Vasco, la inspección. Y va como va. Si te pones enfrente al PNV puedes tener un serio problema porque te vengan inspectores a todas horas. Conozco amigos que les ha pasado. Podría poner hasta nombres y apellidos, pero tampoco hace falta. A ver, esto viene después de una condonación de deuda de no sé cuántos miles de millones, ¿eh? No olvidemos. O sea que ya llueve sobre mojado. A mí lo que más me preocupa es el sentido de justicia que hay detrás de eso. Porque más hay una palabra que no me sale ahora, pero que estaba en el primer acuerdo, que es aquella palabra que hace que el que más paga, más recibe. Tenía un nombre eso. Si eso se hiciera extensible a todas las comunidades autónomas, pues la mayoría de economistas dicen que es inviable. Yo no acabo de entender. A ver, si es inviable, no se puede hacer extensivo a ninguna. O sea, si una cosa solo puede ser excepcional y no puede ser ordinaria, tienes un problema. Si se puede extender a todas, ¿qué pasaría? Pues claro, que las comunidades pobres seguirían más colgadas que un chorizo. Eso parece que es evidente. Y si cogemos la filosofía de esa gente y la elevamos al máximo, pues lo que hay que hacer es los barrios que se vayan independizando. Porque Puñeta Sarriá va a tener que pagar, pues no sé, la mina. Si los ricos viven en Sarriá y Pedralbes, ¿para qué se van a complicar la vida, no? Entonces, o sea, es una auténtica locura, pero que puede ser que se acabe probando y ya veremos. Bueno, vamos a la desigualdad total. Entonces, eso en el socialismo está muy bien pensado, porque lo único, en teoría, la única virtud que han defendido históricamente, diríamos, en contra de lo que otros consideramos virtudes, que son la libertad, es la igualdad, y con eso se cargan la igualdad también. Entonces yo no sé qué les queda. Pues igual el tema de las saunas, o vete a saber, no sé. Pero sobre todo también el momento, ¿no, Miguel? Porque estamos a las puertas del verano, se intenta colocar también el foco en este asunto y dejarlo hecho además esta misma semana, como quien dice. Bueno, agosto siempre, finales de julio, agosto siempre es muy peligroso. Os recuerdo el acuerdo del Partido Popular, Partido Socialista en el Consejo General del Poder Judicial, aprobado un 3 o 4 de agosto, que por cierto ahora ha permitido que el número 2 del Ministerio de Interior, que dimitió cuando empezó todo el follón de la UCO y los audios y tal, pues entre al Supremo, no con funciones de juez, pero sí en el staff, mientras pasan los 2 años hasta que se pueda reincorporar a una plaza. Por tanto, son fechas realmente peligrosas. El primer cambio educativo negativo fue en verano, en agosto. No, claro. Por Rubalcaba, o sea, porque además se piensa esa vieja historia de, bueno, se nota menos, no, se nota igual porque ya no hay tiempos y porque la gente sigue mirando y ya esperaremos a septiembre. Preocupante, pues hombre, todo. Y sobre todo, yo me hago una pregunta, ¿no? Oiga, en un cambio de gobierno, todas estas bromitas, entre comillas, que se están produciendo ahora, como esta que estamos viendo, que estamos comentando de Cataluña, ¿se van a revertir? ¿O esto no va a haber el valor de revertirlo, con lo cual el terreno que ganemos... Y esto es como el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que a las 11 del 11 o a las no sé qué hora era, el terreno que se hubiera conquistado, ahí te parabas. Y las últimas horas fueron de bastantes batallas para ganar algo más de terreno. A ver si lo que estamos es, ante el final del sanchismo, ganemos ese terreno
que los que vengan después, el Partido Popular y los que vengan, no van a poder recuperar ese espacio. Hablemos de lo que sí importa, porque fíjense, la ley se aprobó en el Congreso hace ya casi un año, pero en estos momentos miles de pacientes y sus familiares en nuestro país siguen esperando a ver cuándo se producen ya esas ayudas directas. Tenemos conexión con Yolanda Delgado, ella es familiar de un enfermo de ELA. Yolanda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Porque esta ley entra en vigor supuestamente en 7 meses, pero esa falta de dotación presupuestaria impide que esas ayudas puedan llegar a situaciones como la suya para poder vivir, ¿no? Por supuesto. Bueno, la verdad que estamos indignados. Es que a día de hoy, incluso con el acuerdo que llegaron con ELA, que van a dar los 10 millones de euros, que eso es una cortina de humo para mí, por supuestísimo, vamos. Todavía ni se ha recibido nada, ni sabemos nada. Yo he interpuesto una demanda contra el Gobierno, la cual ha sido admitida y a trámite, ya nos ha contestado Casalud, y también hemos presentado una demanda, que somos 32 familias de ELA, por vía de derechos fundamentales, porque no hay derecho a lo que están haciendo con todos nosotros. Hay dinero para todo, pero para la ELA no hay dinero. Se da dinero para fuera del país, para el SIDA y para otras cosas. Se da para Eurovisión, se da para todo, pero a nosotros nos dejan que sigamos muriendo 3 personas diarias y sin una vida digna, cuando es ley. La ley está aprobada y lo que necesitamos es el presupuesto. Llevamos alrededor de no he vuelto a hacer el cálculo, pero llevaremos, desde que se aprobó la ley, son 800 personas las que han fallecido. Esto no puede ser. Esto que nos tengan así abandonados, y vamos, para mí esto es un delito. Espero que pronto salga nuestra demanda de los que hemos presentado esto, y que bueno, que desde CONELA se pongan las pilas, porque lo que pidieron fue 63 millones de euros, que yo ya no era partidaria de ello, porque se dijo que era alrededor de unos 300 millones de euros. Con 63 millones de euros nos iban a querer callar la boca, que es lo que han podido hacer con los demás, con nosotros no, y al final aceptaron 10 para casos urgentes, pero vamos, ni se sabe cómo se va a hacer, ni nada de nada, es que no está ni el decreto. Parece que mañana va a salir el decreto ese de los 10 millones, pero es que no sabemos nada y seguimos muriendo. El otro día salió un enfermo de ELA que ha pedido la eutanasia, y su nieto le decía a su abuelo que por favor luchara, porque es que es insostenible, es que no podemos más. Y normal que entiendan además que esos 10 millones que va a aprobar de urgencia sanidad son una limosna, porque decían que además eso les iba a dar para 2 o 3 meses y calculaban que el coste total se acercaba a esos 300 millones que usted precisamente mencionaba. Además, pues que no sé cómo se le queda el cuerpo a uno. Antes nos lo comentaba nuestro compañero Gabriel Serrano, 180.000 euros para un viaje a Nueva York de unos ministros. También hemos visto cómo desde el Palacio de la Moncloa se amplía el personal sanitario que cuida la salud de Sánchez con otros 30 efectivos más, y sin embargo todos ustedes, que son unos 4.000, si no me equivoco, enfermos de ELA en España, siguen esperando. Es que desde luego es inasumible. Bueno, yo el otro día cuando vi, no me acuerdo en qué medio, que Pedro Sánchez tiene 29 médicos, 2 UCIs y 12 guardias civiles para si le pasa algo. Bueno, una barbaridad, para una persona, ¿eh? Pero por el amor de Dios, es que es indignante. Para mí es indignante. Nos toman el pelo, se están cachondeando de nosotros. No puede ser que nos tengan así abandonados de esta manera. Es que no puede ser que se gasten el dinero y que nos tengan así abandonados. Yo creo que ya está bien. Menos fotos, porque estoy viendo un vídeo de ahí de que están saliendo personas que se hicieron fotos con Pedro Sánchez. Lo que hay que hacer es menos fotos, menos medallitas y luchar más.
queremos dejar muy claro que las 32 personas que hemos presentado la demanda, nosotros no tenemos nada en contra del mundo de la ELA. Al contrario, lo hacemos por todos y por nosotros mismos. Nosotros lo que tenemos es en contra del gobierno, que no pueden permitir que nos callen la boca con esos 10 millones, que son para 500 personas, que si se hace los cálculos, que es muy fácil, se hace los cálculos, da, para que lo escuche bien los afectados de ELA, somos 4.000 para 500 personas y les va a dar para 2, como mucho 3 meses de asistencia en domicilio. Pero estamos locos, ¿cómo estamos? Yo creo que ya está bien, que ya basta, que ya basta. No, y al primero que se lo digo es a Jordi Sabaté, que los tenéis ahí puestos, porque también he visto capturas con fotos con la ministra de Sanidad, que si es su amiga, pues si es tu amiga, pues que nos eche una mano, que ya está bien, ya está bien. De verdad, ya está bien. Y sé que está dando toda la visibilidad que puede para ayudarnos a todos los afectados de ELA, pero hay cosas que no se pueden permitir, como es hacer una foto, que esa foto, cuando se la hizo con el presidente de Pedro Sánchez, era una tomadura de pelo. Era una tomadura de pelo, tanto que le prometió a él mismo y se la metió, pero bien metida. Y ahora otra vez. Es que ya está bien, es que se nos mueren los enfermos. Es que no puede ser, que es que el tema de la ley ELA no va a estar hasta finales de año del 2026. ¿Cuántas personas morirán? Que mi marido pueda haber fallecido en este tiempo. Y me estoy dejando la piel y nos estamos dejando la piel por luchar precisamente para que tenga una vida digna. Que mi marido lleva más de 43 años cotizado a la Seguridad Social. ¿No tiene derecho? ¿No tiene derecho a tener asistencia en domicilio? Que a mí me han operado de un aneurisma cerebral ahora hace un año, que pedí ayuda porque a mí me abrieron la cabeza. Y yo no puedo, necesito asistencia. Y no tuve ninguna clase de ayuda. ¿Pero esto qué es? Yo creo que ya está bien. Yo creo que ya está bien. Desde luego que sí, Yolanda, porque además una sociedad que no cuida a sus enfermos, desde luego no se le puede, desde luego tampoco calificar como un Estado de Derecho o como tal, porque es una injusticia lo que ustedes están sufriendo. Y además esta denuncia de unas 32 personas, como bien dice, que se presenta en la Audiencia Nacional contra el Gobierno y contra Sanidad, no solo dicen todos ustedes que se pueden añadir los enfermos de ELA, sino también de otras enfermedades, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo hemos llevado desde la ELA, porque desde el principio lo hemos luchado todos, pero a ver, que todas las enfermedades pueden luchar por lo mismo que estamos haciendo nosotros, por derechos de vías fundamentales. Yo he escrito al defensor del pueblo, he escrito a lo de derechos humanos, a vida internacional. Es que no nos están cubriendo nuestras necesidades. Todo gran dependiente tiene que tener sus necesidades cubiertas y no las tenemos. A mí ahora me tienen que operar de nuevo y necesito 3 meses de reposo otra vez. ¿Quién va a venir a cuidar a mi marido? ¿Quién va a venir? Y quien dice mi marido son mucha gente. En el grupo tenemos gente con traquetomía. Tenemos una señora que no puede mover los brazos, no tiene traquetomía, pero no puede mover los brazos. Todos necesitamos la misma ayuda, no 500 personas, no. Los 4.000 o 4.500 personas que somos de ELA necesitan, desde que estamos diagnosticados, necesitamos esa asistencia. Yo llevo muchos años siendo su cuidadora. Yo creo que todos los que me estén escuchando creerán que lo que estoy diciendo es justo. Soy su cuidadora, no tengo vida laboral, no tengo vida social, no tengo nada. Y yo ya estoy cansada de ser su cuidadora. Yo quiero ser su mujer, que para eso soy su mujer, porque el Estado o la Seguridad Social o a quien sea se está ahorrando muchísimo dinero con cada afectado de ELA, incluido con los cuidadores. Así es muy fácil, ¿verdad? Que lo vayan cuidando. Yo soy su enfermera, a veces soy su médico, lo soy todo para él y no he estudiado, pero seguro, y os lo puedo garantizar, que tengo muchísima más experiencia que una persona que tenga título.
Yolanda, no hay desde luego palabras de consuelo al escucharla, al escuchar a tantos enfermos de ELA, a tantos familiares que desde luego sufren esta situación a diario desde aquí, servirles de altavoz en la medida de lo que nos sea posible, desde luego, para que su demanda pues sea denunciada públicamente. Un fuerte abrazo, que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amables, gracias. Gracias por darnos voz. Esta es su casa. En fin, nos queda nada, un minuto. Sandro Mecot, en 2 continentes, discúlpanos, pero desde luego lo merecía. Lo primero de todo, antes de que me hables de Trump, ¿qué tal Superman? Vale, a ver, es una crítica totalmente objetiva. Sí que es verdad que no me ha parecido tan woke como parecía en un primer momento, pero sí es cierto que hay una crítica feroz a Israel, feroz. No es una escena aislada, no es una batalla concreta, no. Desde el primer momento hasta el último, lógicamente no lo llaman Israel, pero suma 1 más 1 y te dan 7. Si el debate sigue, creo que voy a hacer un cara a cara contigo y con Pablo, nuestro compañero de realización, que por aquí me está diciendo sí lo es. Estoy dispuesto, claro que sí. Además, Pablo es un hombre que sabe muchísimo de cine. O sea que, Donald Trump, Sandro, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, habéis hablado de la final ayer del Chelsea y el PSG, pues el Chelsea ganó el partido y Donald Trump se coló en la foto, lo celebró con los integrantes. Sí, totalmente. Además, ante la sorpresa, ¿no?, de los jugadores del Chelsea que decían, oye, que quizá esto no es lo tuyo. Bueno, pues Trump lo celebró y aquí lo tenemos, de hecho, aplaudiendo como podría ser perfectamente el míster o uno de los capitanes del equipo. Pues bueno, vamos a aprovechar que ha acabado este Mundial de Clubes de Estados Unidos y esta foto para hacer un recorrido por el mundial político que está viviendo ahora Donald Trump. Vamos a tocar Gaza, Ucrania, el cabreo con Vladimir Putin y todo esto para ver pues la situación a la que está enfrentando ahora mismo el presidente de los Estados Unidos. Pues te vemos esta noche. Solo aquí, en el Toro Televisión. Gracias, Sandro, y gracias al resto por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. No hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre en este lunes. Esperamos mañana aquí puntuales a las 12 para seguir dando caña. Que pasen un feliz día y no se olviden de seguirnos a través, siempre me confundo, aquí, en todas nuestras redes sociales. Hasta mañana, adiós.